¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya para ir terminando con esta parte teórica de la materia, vamos a conversar hoy sobre aquellos microorganismos que tienen que ver con el estado de la salud del hombre. Y en particular vamos a hablar de la microbiota normal. Ojo con esto, les reitero, no va el término flora normal, a pesar de que lo escuchen infinidad de veces en las propagandas de los probióticos, en las conversaciones, es microbiota. Flora estamos hablando de vegetales y creo que sabemos de hace muchísimo tiempo que las bacterias no son vegetales, ¿no? Dicho esto, continuemos. Bueno, la microbiota se considera que es el conjunto de microorganismos que conviven con el hospedador en un estado de normalidad, es decir, sin producirle ninguna enfermedad. Y coloniza todas las superficies cutáneo-mucosas. Es decir, existe microbiota en la piel, en la boca, en los ojos, en la conjuntiva, en el tracto respiratorio superior, en la parte digestiva, o sea, gastrointestinal, genitourinario, es decir, todos aquellos lugares que nuestro cuerpo se comunica con el exterior, existe una microbiota normal que es característica de ese lugar. Hay un concepto que también ha surgido en los últimos años que es un poco más abarcativo que microbiota, que es el de microbioma. Es decir, en este término se incluyen a los microorganismos, pero también los genes que ellos albergan. Creo que en alguna oportunidad lo hablamos, que el cuerpo humano tiene mayor cantidad de células microbianas que células propias. A esto le tendríamos que agregar que tiene más genes microbianos que propios. Tiene alrededor de 8 millones de genes microbianos que son capaces de codificar para distintas proteínas. Y para estudiarlo, al microbioma, que de hecho es un área del conocimiento que está siendo muy explorada, se han necesitado las nuevas tecnologías que consideran la metagenómica. Ustedes saben que la microbiología más tradicional siempre se basa en el estudio de los microorganismos aislados. De hecho, en numerosas oportunidades les hemos dado tips o técnicas para que ustedes conozcan de cómo aislar los microorganismos a partir de una muestra, cómo utilizar los medios selectivos, enriquecerlos si hace falta. Digamos, hemos hablado muchísimas veces. No quiero decir que esto no tenga valor, por supuesto que lo tiene y mucho, pero depende de cuál sea la zona de estudio o el objeto de estudio. A veces esas técnicas o esa idea de tratar de aislar todos y cada uno de los componentes de la mezcla para ver quiénes son, no sirve y no da resultado. De hecho, en un lugar complejo como es la microbiota de los animales, en este caso particular del hombre, eh, realmente tratar de separarlos es realmente muy difícil y de hecho se ha fracasado, porque no se puede reproducir en el laboratorio las condiciones que esos microorganismos necesitan. Y de esto también hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablábamos de en algunos ambientes naturales, que había comunidades de microorganismos, los llamábamos consorcios, y estaban juntos y desarrollaban, a lo mejor una especie B podía desarrollar siempre y cuando el sustrato inicial fuera transformado por una A. La B solita no podría. Bueno, y un poco de eso nos está ocurriendo. La microbiota tiene una alta complejidad y una alta interacción entre los distintos componentes. Y hemos fracasado notablemente en tratar de aislarlos en el laboratorio. Entonces, un poco para solucionar esta problemática, se utiliza la metagenómica. Es decir, ustedes saben que es un análisis que se basa en la tecnología de secuenciación del DNA y analiza la población completa, sin necesidad de intentar aislar a sus componentes. Es decir, en lugar de estudiar el genoma de un individuo, la metagenómica permite estudiar todos a la vez. Algo que me gustaría que lo pensaran, porque tiene mucho que ver con la importancia
y las funciones que cumple la microbiota en nuestro cuerpo, es que no están de casualidad en los lugares donde están, sino que han evolucionado junto con los humanos. Es decir, el lugar en el mundo para esas bacterias es ese lugar donde están, el intestino, la boca, la nasofaringe, el lugar que fuere. Pero ese es el lugar digamos, al cual se han adaptado perfectamente y por lo tanto compiten con gran éxito con otros microorganismos. Esto ténganlo en cuenta, no están ahí de casualidad, no es que pasaron y se quedaron. Esto explica por qué tienen ese alto grado de adaptación y esto trae como consecuencia que puedan competir muy exitosamente con otros que pueden pasar por ahí y se quisieran instalar. Por ejemplo, un patógeno. Yo generalmente suelo, en las consultas, a veces les doy esta idea, ¿no? Es como decir, este es mi barrio, conozco cuáles son las leyes que rigen en esta zona. Vos no, vos sos un foráneo, por lo tanto, no intentes quedarte con mi espacio. Yo tengo más herramientas para defender este lugar. Bueno, un poco eso es lo que pasa con las bacterias, con los microorganismos de la microbiota. Y esto explica que los patógenos tienen mucha mayor facilidad para instalarse en distintos lugares donde hay microbiota cuando ésta está alterada por alguna razón. Y una de esas razones es el tratamiento con antibióticos. Y un poco lo quisiera relacionar y que lo pensaran en relación a la clase que charlábamos, la clase anterior, cuando hablábamos de los antibióticos, del uso de los antibióticos. Ojo, ni siquiera hablemos del uso indiscriminado y el mal uso de los antibióticos. Pero aunque el uso sea totalmente indicado por el profesional médico, igualmente va a actuar sobre la microbiota. Gran parte de la microbiota que tenemos en distintos lugares del cuerpo puede llegar a ser sensible a ese antibiótico y por lo tanto va a haber una alteración en ese lugar. Por eso, si se ponen a pensar, incluso a lo mejor tienen una experiencia personal, muchas veces después de un tratamiento antibiótico prolongado, las personas tienen una candidiasis oral, o tienen una candidiasis vaginal, o tienen una alteración, una gastroenteritis. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo una alteración en la microbiota de estos lugares por el uso del antibiótico, pero el antibiótico estaba indicado por el médico, no importa. Hay microorganismos de nuestra microbiota que son sensibles. Por eso también es importante conocer al microorganismo productor de la infección y utilizar un antibiótico específico, no uno de amplio espectro, porque el daño que hace sobre nuestra microbiota es mayor todavía. Bueno, acá como para resumir, el microbioma se refiere a los microorganismos y a sus genes. La microbiota son los microorganismos. En la actualidad medio como que se están utilizando como sinónimos, ¿no? Pero hay que pensar en eso, no solamente los microorganismos, sino los genes y las proteínas que estos genes codifican. El término microbioma fue acuñado por Joshua Lederberg. Seguramente que lo conocen a Joshua Lederberg, es este que parece Papá Noel, por sus estudios en transferencia horizontal de genes. Él ganó un premio Nobel de Medicina y Fisiología por los estudios y los descubrimientos, sobre todo en la conjugación bacteriana y todo lo que eso implica, ¿no? El conocimiento de estas capacidades que tienen las bacterias, y también en la transducción. Él fue el que propuso el término microbioma, y por otro lado, él consideró que era el último órgano humano por investigar. Fíjense, les da estatus de órgano. Esa es la importancia que se le está dando en la actualidad a la microbiota o microbioma, como quieran llamarlo, en la salud de las personas. Tan es así que existe un proyecto que se llama Microbioma Humano, que comenzó en el año 2007, que lo que intenta es lograr un catálogo o mapa genético de los microorganismos que conviven con nosotros, en estado saludable. Y están participando
alrededor de 250 científicos de distintos lugares del mundo. Es algo similar y con la misma trascendencia que tuvo en su momento el proyecto Genoma Humano. Ustedes se acuerdan que duró varios años y que se logró con éxito descifrar todo el genoma de los humanos, y también surgieron cosas como que en realidad no hay mucha diferencia entre todos nosotros, que realmente las razas no existen desde el punto de vista genético porque somos muy iguales. Eh, bueno, es de la misma envergadura y de la misma importancia. Y esto, como un dato de color, se los quiero comentar, lo que yo llamo trasplante insólito, que es el trasplante básicamente, de adelanto al final, de microbiota, es decir, aislar los microorganismos de las heces de una persona saludable e implantárselo a través de, por ejemplo, supositorios en una persona que tiene alterada la microbiota intestinal. ¿En qué caso se ha probado con éxito? Hay una enfermedad que es producida por un microorganismo que es el Clostridium difficile. Es un Clostridium. A esta altura ustedes saben que es un género de bacterias gram positivas, esporuladas, anaerobias estrictas. Esta bacteria puede producir colitis pseudomembranosas que son muy difíciles de tratar y que se dan generalmente en pacientes internados y después de un tratamiento antibiótico muy prolongado. Entonces, esta bacteria produce un sobredesarrollo trayendo una serie de problemas que pueden llegar a ser muy serios para la salud de las personas. Y el tema es que estos microorganismos son bastante resistentes a los antibióticos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y digamos, por ahí la pregunta de ustedes es, ¿y de dónde vino este bicho? Estaba en el intestino. Los clostridios suelen estar en nuestro intestino, pero están controlados en cuanto a su número por el resto de la microbiota cuando ésta es competente. Es decir, si ustedes tuvieran, no sé, que dieran una colonia de colores estos microorganismos y uno los hace crecer, van a ver un montón de colonias que son de un color clarito y alguna que otra pigmentadas. No es cierto, no dan colonias pigmentadas, pero quiero para que tengan la idea en la cabeza de cómo sería. Hay poquitas colonias que podrían ser coloradas. ¿Y por qué no hay más? Y porque están fuertemente compitiendo con las otras. La microbiota está competente, por lo tanto, cada uno de ellos ocupa su lugar y no se mete en el de al lado, porque no puede. ¿Qué pasa cuando ese individuo tiene un tratamiento antibiótico muy fuerte y muy prolongado? Aunque sea un tratamiento necesario para tratar una infección, parte de esas bacterias de la microbiota intestinal pueden llegar a verse afectadas por ese mismo antibiótico. Por lo tanto, se produce una alteración de ese equilibrio inicial. Y estos bichos, que son en general bastante resistentes, encuentran el lugar apropiado para aumentar en número y para empezar a proliferar y extenderse sobre lugares donde antes estaban otros, pero ahora estos no están porque fueron afectados por los antibióticos. No sé si se entiende la idea. Entonces, en este caso, si yo tomara la muestra y los hiciera crecer, vería que la mayor parte de la placa es de color rojo. ¿Por qué? Porque estos se han vuelto más abundantes en esa población y producen esa enfermedad. Entonces, una manera que se ha visto que es bastante, si se quiere, insólita o novedosa de tratarlo, es utilizando microbiota normal. Es como si, entre comillas, sería un trasplante de materia fecal de persona, pero no es tan así, sino que en realidad lo que se toman son los microorganismos de un individuo saludable. Bueno, este concepto, estos dos conceptos, infección y enfermedad, yo les quiero preguntar si para ustedes son sinónimos. Son dos términos que seguramente conocen, en la actualidad todo el mundo habla de esto. ¿Serán sinónimos? No, no son sinónimos. No siempre la infección produce daño en el hospedador. De hecho, cuando hablamos de infección, hablamos de colonización de nuestro organismo por un microorganismo.
típico de lo que hace la microbiota. Y la microbiota no produce enfermedad, todo lo contrario. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy que es sumamente importante para el estado de salud de las personas. Entonces, no es lo mismo infección que enfermedad. Bueno, decíamos entonces, la biota o microbiota es exactamente lo mismo, está en la superficie del cuerpo. Una de las funciones más importantes que cumple es la de exclusión competitiva, esto que decíamos antes, este es mi espacio, y si yo estoy acá no va a venir ningún forastero a ubicarse. Y para que esto sea así, tiene la ventaja de haber evolucionado con el hombre, y por eso está tan fuertemente adaptada a ese lugar donde vive. Son muy variadas las poblaciones de microorganismos, muy distinto lo que ocurre en el intestino que lo que ocurre en la boca o lo que ocurre en la piel en cuanto a las poblaciones bacterianas que están. Y lo que decimos siempre, un individuo tiene más o menos 10 a la 13 células corporales y 10 a la 14 células procariotas. Y yo a esto le agrego, y los genes que cada una de estas células portan. Hay un concepto que es el de la biota o microbiota, insisto, es lo mismo, residente. Es esa que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y cuando sufre alguna perturbación, rápidamente puede volver a instalarse. Es decir, cuando ustedes se lavan las manos, en la mano, por supuesto que hay una microbiota residente. También está la otra, la que nosotros queremos tratar de sacarnos cada vez que nos lavamos las manos. No crean que lavándose las manos ustedes van a eliminar la microbiota residente. Lo que sí eliminan es la otra microbiota. Por ejemplo, ahora nos estamos lavando permanentemente pensando en el virus, pero junto con eso eliminamos un montón de otros, incluyendo bacterias, que llegan transitoriamente a nuestras manos por las cosas que tocamos. Una de las bacterias residentes características que ustedes conocen ya a esta altura es la Escherichia coli en el intestino. Otra es en la piel el Staphylococcus epidermidis. Ustedes conocen, porque lo hemos charlado varias veces, el Staphylococcus aureus. Ese no es microbiota normal de la piel, todo lo contrario. Después vamos a hacer una parte sobre el Staphylococcus aureus y los portadores de estafilococo, que adquieren una importancia muy grande en la industria de los alimentos, en la producción de medicamentos, porque llevan la bacteria sin saberlo, y son un problema realmente. Eso después vamos a hablar. El que es microbiota residente de la piel es el Staphylococcus epidermidis. El nombre se los está diciendo, ¿no? Esta otra biota que yo les decía es la transeúnte o transitoria, que tiene un poco que ver con esto de qué estuvimos tocando, dónde estuvimos, qué actividades realizamos. Entonces podemos adquirir temporalmente alguna microbiota que a lo mejor dura horas, pero con un buen lavado de manos esa se va y no vuelve. La microbiota normal, si bien con un buen lavado de manos ustedes pueden disminuirla, no la van a eliminar, rápidamente se restablece. Y otro concepto que también hemos mencionado en algunas oportunidades, que es el de oportunistas. Los microorganismos oportunistas son aquellos que no necesariamente son patógenos propiamente dichos, sino que aprovechan la oportunidad. Es decir, habitualmente no producen enfermedades, pero si encuentran una persona inmunocomprometida o una microbiota que está alterada, pueden llegar a transformarse en patógenos. Por ejemplo, la cándida. La cándida, la levadura me refiero, ¿no? Ustedes seguramente con Alejandra, hablaron de la cándida albicans cuando hablaron de la identificación de las levaduras. Es una bacteria patógena que puede llegar a producir enfermedad cuando las defensas del organismo o la microbiota están alteradas. No sé si me quedé pensando si dije bacteria, es una levadura, insisto. No sé si dije levadura o bacteria. Bueno,
¿En qué momento adquirimos la microbiota que nos va a acompañar durante toda la vida? En el momento del parto. El bebé en el útero antes de nacer, obviamente, es estéril. Empieza a adquirir microorganismos cuando se rompen las membranas, en el trabajo de parto. También durante el trabajo de parto aumenta el número de lactobacilos de la vagina, de manera tal de que cuando el niño, el bebé, pasa por allí, empieza a adquirirlos en la piel a estos lactobacilos. ¿Qué pasa? Seguramente es la pregunta, si el niño nace por cesárea. Adquiere una microbiota que inicialmente es un poco distinta, pero después, con el correr de los días, es igual a de un niño que nació por el canal de parto. Y esto es un experimento que se ha hecho que demuestra lo que les estoy contando, es decir, que al momento de nacer, de pasar por el canal de parto o de ser tomado por el médico cuando nace, el niño ya adquiere una microbiota en la piel. Este es un bebecito recién nacido, le toman la manito y hacen una impronta en una placa de Petri. Esto que ven acá rojo es una placa de Petri con agar sangre y hacen una impronta de la manito del bebé. Incuban esa placa y fíjense ustedes lo que aparece. Es decir, ya el bebé tiene una microbiota que va a seguir acomplejándose con el paso del tiempo. La microbiota en la boca, en la microbiota en la faringe, la nasofaringe, va a ir apareciendo con el correr de los días, con la alimentación a través de la leche materna, con la respiración también. Bueno, ¿qué pasa con la microbiota a lo largo de la vida? Decimos, arranca en el momento en que nacemos y nos acompaña hasta el final. ¿Es siempre exactamente la misma? ¿Hay algún cambio? La verdad que sí. Hay algunos cambios. Bueno, el primer cambio es cuando el bebé nace. De estar en un ambiente estéril pasa a un ambiente donde hay un montón de microorganismos que empiezan a colonizarlo. Otro momento donde hay un cambio importante de la microbiota es en la dentición, es decir, cuando aparecen los primeros dientes en la boca del bebé. También con los cambios de la alimentación, cuando el niño deja de ser meramente un lactante y adquiere también hábitos de comida más sólida, cuando empieza con las primeras papillas, ahí también hay todo un cambio. Ustedes, adultos, si cambian de una dieta omnívora a hacerse vegetarianos o veganos, también va a haber un cambio importante en la microbiota, sobre todo de los intestinos. Y también cambian por los estrógenos, esto en las mujeres obviamente. Es decir, la microbiota en vagina no es la misma en una niña que en una mujer sexualmente activa o en una mujer menopáusica. Ahora después vamos a charlar de eso. Otros factores que pueden afectar la microbiota es la edad. Dicen que los niños en la piel tienen una microbiota mucho más abundante y variada que los adultos, el estado nutricional, la dieta, como hablábamos recién, la internación hospitalaria. En los hospitales los microorganismos son otros, el estado emocional y en piel, sobre todo, el clima y la geografía. Es decir, no es lo mismo la microbiota de cuando uno vive en un lugar cálido y húmedo que en un lugar seco y frío. Cambia un poco la microbiota. ¿Qué tipo de relación existe entre esta infinidad de microorganismos con los que convivimos y nuestro cuerpo? Claramente es una simbiosis. Yo creo que ustedes se acordarán que dentro de la simbiosis está el comensalismo, cuando cada uno de los componentes hace la suya y no se molestan, tampoco se ayudan. El parasitismo, acá claramente se está viendo, ¿no? Uno saca ventaja y el otro se joroba. Y el mutualismo, donde los dos se están beneficiando. Claramente, si ustedes se ponen a pensar, la microbiota y nosotros tiene una relación de este tipo, ¿no? De mutualismo. Nosotros recibimos una gran cantidad de beneficios por la presencia de la microbiota y ellas se benefician porque tienen temperatura correcta, el ambiente puede ser húmedo, puede haber nutrientes y están protegidos, sobre todo. Bueno, decíamos que la microbiota a lo largo de los distintos lugares del cuerpo es muy variable.
y está adaptada a ese lugar. Es decir, se tiene que adaptar a las características estructurales. No es lo mismo la piel que, no sé, la conjuntiva o el tracto urogenital. Claramente, estructuralmente es distinto. También cada uno de estos lugares tiene ciertas características mecánicas. Por ejemplo, en el ojo, el parpadeo. Por ejemplo, la boca, el movimiento de la lengua, la deglución, los movimientos peristálticos en el intestino. La microbiota de esos lugares tiene que adaptarse a estas características mecánicas y reponerse a ellas. Es decir, no ser afectadas por estas cuestiones. Y por otro lado, las características físicas de los mismos lugares. Hay muchos de estos lugares que menciono que tienen lisosima, las lágrimas en los ojos, la saliva, el sudor. Entonces, las bacterias que viven en ese lugar, en presencia de estas condiciones, tienen que estar adaptadas y sobrevivir a estas situaciones. Bueno, vamos a hablar de la piel. Como ustedes saben, es el órgano más grande que tenemos. En general tiene 1,8 metros cuadrados, algunos mayor, otros menor, depende del tamaño de cada uno de nosotros. Y tiene lugares muy distintos. Ustedes imagínense que la axila no es lo mismo que la palma de la mano, en cuanto a las condiciones. Hay un trabajo que está muy bueno de un médico francés, que él dice que hay que pensar la microbiota normal como cuando se estudia la microbiota del suelo, porque la microbiota de la axila es tan distinta a la microbiota del tronco, por ejemplo, como la microbiota del suelo de una selva a la microbiota del suelo de una zona desértica, porque las condiciones son así de distintas. En la piel hay lugares donde hay mayor o menor humedad, hay mayor temperatura en ciertos lugares también, y hay exposición distinta a los antimicrobianos. Bueno, en la actualidad somos los reyes de los antimicrobianos, del alcohol en gel, por eso se los puse como ejemplo, ¿no? En la microbiota de la piel, como se imaginarán, es uno de los lugares donde mayor cantidad de microorganismos transitorios hay, porque tocamos cosas, porque hacemos actividades que nos pueden llegar a contaminar la piel, sobre todo de las manos, con distintas cepas microbianas que con las horas o los días desaparecen. Un poco volviendo a la diferencia que hay en distintos lugares, un lugar de piel seca, como por ejemplo las manos, puede llegar a tener 10.000 microorganismos por centímetro cuadrado, mientras que una zona húmeda, la axila, la zona cercana al ombligo, puede llegar a tener 1.000.000 de microorganismos por centímetro cuadrado. La piel en realidad, si ustedes se ponen a pensar, no es un ámbito muy amable para el desarrollo de los microorganismos. Es un lugar que tiene una alta descamación, hay desecación, excepto en aquellos lugares donde particularmente son húmedos, el resto de la piel es un lugar seco, no es fácil para el crecimiento de los microorganismos. Tiene un pH ácido, hay presencia de ácidos grasos en las secreciones sebáceas, hay producción de lisosima en el sudor. Esto determina que para aquellos microorganismos que no constituyen la microbiota normal, no es un lugar demasiado apropiado. Además, a esto se tienen que agregar las condiciones de higiene de cada uno, que está todo muy bien, chicos, pero ojo con el exceso de, sobre todo, no en las manos, la higiene de las manos y la desinfección de las manos en esta circunstancia que estamos viviendo es indiscutible. Y seguramente cuidándonos tanto y siendo tan cuidadosos con la higiene de manos, vamos a controlar otras infecciones, no solamente el coronavirus. Van a ver que va a haber menos circulación de otro tipo de enfermedades que también se pueden transmitir a través de llevar cosas con la mano. Pero yo me refiero a veces se cae en una paranoia y se utilizan, porque para colmo hay una variedad enorme de jabones antibacterianos que se pueden usar para todo el cuerpo. Esto no es bueno. No caigamos en el exceso de higiene, que tampoco es buena. Hay que
conservar la microbiota. Insisto, esto no va para las manos porque en la actualidad el tema del coronavirus es prioritario y bueno, hay que tratar de no llevar en las manos estos virus y contaminar todo nuestro entorno y a nuestros vecinos. Pero el resto del cuerpo, que difícilmente esté en contacto con el coronavirus, no es bueno lavarse o bañarse permanentemente con jabones antibacterianos. Bueno, esta es la piel, ustedes la conocen, la epidermis, la parte más externa, que permanentemente se está descamando, la dermis y el tejido subcutáneo. Como decíamos, no es un lugar demasiado amigable para los microorganismos por todo lo que decíamos. Por otro lado, en el verano la piel está en contacto o está expuesta a las radiaciones, lo cual también afecta a las poblaciones bacterianas, además de la desecación, de la descamación. Entonces, es claro que los microorganismos están asociados con algún tipo de glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, o sea, que producen lugares húmedos con nutrientes, o bien los folículos pilosos que se asocian con las glándulas sebáceas. Acá lo marqué, una glándula sudorípara, ese es un buen lugar para el desarrollo de los microorganismos, o el folículo piloso y la asociación que tiene con las glándulas sebáceas. Digamos, estos lugares son más aptos para el desarrollo. Ustedes saben que las glándulas sebáceas están en muchos lugares, si bien con distinta cantidad. Hay lugares donde hay muchas y otros donde hay menos, y donde no tenemos glándulas sebáceas son en la palma de la mano y en la planta del pie, seguramente se acuerdan. Esta es una micrografía electrónica que muestra a los microorganismos que están en la piel, bacterias y hongos. Hay alrededor de 180 especies distintas y casi todas ellas, o todas ellas, son gram positivas, que son las que mejor se adaptan a estas condiciones de las cuales veníamos hablando. En general son gram positivas. La microbiota de la piel, básicamente gram positiva. Y hay algunos hongos que a lo mejor ustedes conocen. Hay una que se llama Malassezia furfur, que no les debe sonar, pero antiguamente se lo llamaba Pityrosporum ovale. Y ahí capaz que lo escucharon. Es el hongo que produce la caspa. Y solía mencionarse este nombre en algunas propagandas de shampoos anticaspa. Otro microorganismo que capaz que conocen es el Propionibacterium agnes, que es el agente etiológico del acné, que es tan común en los adolescentes, ¿no? O sea, lo que ocurre es que el folículo que drena la glándula sebácea se obstruye y dan las condiciones apropiadas para el desarrollo de este tipo de bacterias. Que ustedes saben, el acné es una enfermedad infecciosa. Bueno, la microbiota de la piel, como decíamos, está expuesta al clima, a las condiciones cambiantes, a la edad y a la higiene personal, como también habíamos hablado. Y un tema puntual que hay que tener en cuenta es la microbiota de la piel, microbiota transitoria me refiero, del personal de los hospitales. Ustedes saben que, esto se ha dicho muchas veces, en la actualidad se repite más que de otras oportunidades, los microorganismos nosotros los trasladamos muchas veces con las manos. Y esto es particularmente importante de ser tenido en cuenta en el personal de la salud. Esto siempre se los comento, en la actualidad creo que con las circunstancias que estamos viviendo no hace falta agregarlo, ¿no? Pero esto es un experimento muy piola que se suele hacer. Nosotros teníamos una camarita para hacerlo. La gente se lava las manos correctamente y luego en principio se pone una sustancia fluorescente en las manos. Luego se le pide a la persona que se lave las manos de la forma en que lo hace corrientemente y luego se mete las manos en una cámara de luz ultravioleta que pone en evidencia aquellos lugares donde la mano no se lavó correctamente, poniendo en evidencia que si allí hubiera algún microorganismo, incluyendo los virus, estos quedarían. Son estas zonas que, bueno,
digamos, no voy a entrar mucho en detalle porque creo que este año ustedes saben perfectamente cómo es el lavado correcto de manos. En general, yo insistía en este punto, cómo sería el lavado correcto. Ahora ya lo saben mejor que yo. Bueno, eso es en cuanto a la piel. ¿Qué pasa con la conjuntiva? Y bueno, la conjuntiva, justamente por el lugar que tiene la misma microbiota que la piel. Es decir, es básicamente microbiota gram positiva. ¿Cuáles son las defensas mecánicas y bioquímicas del ojo? La secreción lagrimal, el parpadeo continuo. Es decir, todo esto hace que aquellas bacterias potenciales patógenos que intenten llegar al ojo son tratadas de eliminar a través de estas defensas anatómicas, ¿no? Que son mecánicas y bioquímicas. Y por supuesto, la microbiota está adaptada y no es eliminada. La nasofaringe. Los microorganismos que llegan a esta zona son los que ingresan junto con la respiración. ¿Qué barrera anatómica pone nuestro organismo para evitar el ingreso de los patógenos? A veces lo logra y otros no. El sistema mucociliar sería la protección. Claramente, la microbiota normal está adaptada a este sistema. Nuevamente, fundamentalmente, gram positivos. Cocos gram positivos, bacilos gram positivos, y acá aparece el Staphylococcus aureus, que yo les dije, vamos a hacer un punto acá para comentar sobre él. Hay un porcentaje de la población que, sin saberlo muchas veces, es portador asintomático de estáfilos, que en condiciones normales, cuando la persona está inmunocompetente, no le trae ningún tipo de problemas. El problema es que, ya sea a veces están en piel también, o en las secreciones nasales, está presente. Entonces, estas personas, sin saberlo, secretan una gran cantidad de estos microorganismos que pueden llegar, si esta persona está trabajando en la industria de los alimentos, puede llegar a los alimentos. Y estas bacterias producen una toxina que se transmite por los alimentos, es decir, producen una intoxicación alimentaria. Lo mismo si están trabajando en la industria farmacéutica. Es decir, cuando se hace un control de calidad de ciertos fármacos, se busca la presencia del estáfilo. Y por supuesto, no debería estar. Y si está, habría que pensar que hay algún manipulador en algún lugar que no corresponde y que puede ser el que lleve este microorganismo a los medicamentos o a los alimentos. El estáfilo no anda volando por el aire. Si aparece en un alimento o en un medicamento, hay que buscar al portador. ¿Y qué pasa cuando esa persona portadora, que muy probablemente ni siquiera lo sepa, tiene algún problema? Nosotros teníamos una amiga que era portadora, que no lo sabía, pero que se enteró cuando tuvo su primer hijo por cesárea. Entonces, ante la herida, lo tenía en piel también, y entonces la herida de la cesárea se contaminó con el Staphylococcus aureus. Cuando empezaron a buscar de dónde venía de ella lo tenía en la piel. Obviamente que cuando tuvo otros hijos también por cesárea, ante esta información con la cual ya contaba, se tuvieron las precauciones necesarias. Bueno, estas personas son portadoras asintomáticas. Bueno, el tracto respiratorio inferior, como ustedes saben, o sea, la tráquea, los bronquios, los pulmones, son básicamente estériles. En la boca. Bueno, la boca realmente es uno de los hábitats de nuestro organismo que son más heterogéneos y más complejos en cuanto a la microbiota que tiene. Como se imaginan, tienen mucha humedad, tienen calor y una enorme variedad de nutrientes. Existen factores mecánicos y bioquímicos que limitan el desarrollo y la permanencia de microorganismos oportunistas. La saliva, que ya habíamos hablado, que tiene lisozima, la masticación, el movimiento de la lengua, la deglución. Y una cosa interesante que hace a todo lo que charlábamos en un principio, la mitad de las bacterias de la boca no ha podido ser aislada. Esto nos está diciendo, están formando comunidades, consorcios, para que desarrolle una, muy probablemente necesita de una población anterior que transformó las condiciones de ese lugar
haciéndola favorable para que venga otra. Eso es un problema que debe ser considerado. ¿Cuáles son los cambios grandes que tienen en la boca? La dentición es uno de ellos. El bebé no tiene dientes, con lo cual la microbiota de la boca básicamente es aerobia. Cuando empiezan a aparecer los dientes, empiezan a aparecer ciertos lugares recónditos donde hay condiciones de anaerobiosis sumamente estrictas. Y ahí empiezan a aparecer los microorganismos anaerobios. Uno podría pensar, ¿cómo va a haber anaerobios en la boca si la tengo abierta la mayor parte del tiempo? Y sí, hay lugares, obviamente, chicos, cuando ustedes piensan en bacterias y en ambientes para las bacterias, tienen que pensar en microambientes. Y en ciertos lugares, por ejemplo, los surcos gingivales son de condiciones muy anaeróbicas. En la boca hay zonas muy distintas. Está la zona de la lengua, las mejillas, los dientes propiamente dicho, y estos lugares entre los dientes o los surcos gingivales, donde las condiciones de anaerobiosis son muy estrictas. Y ahí están. Entonces, cuando aparecen los dientes, aparece ese cambio y por primera vez en la boca aparecen microorganismos anaerobios. También la caída de los dientes produce cambios importantes, el uso de prótesis dentales, el uso de brackets, tan común en los niños de hoy día, también produce cambios en las condiciones de las bacterias de la boca. Nuevamente acá la microbiota es básicamente gram positiva. Fíjense, toda esta serie de géneros son bacterias gram positivas. Y esto que también a lo mejor la foto que les puse acá, que es utilizar una sustancia como una pasta que pone en evidencia la placa dental. Por más que uno se lave los dientes, si no se toma el tiempo necesario y se los lava correctamente con el cepillado, hay zonas donde, fíjense, queda una placa bacteriana sumamente importante. Acá es donde yo decía el surco gingival. Y ahí las condiciones de anaerobiosis son sumamente importantes. ¿Qué muestra esta tinción, ese revelador de placa dental? Es el biofilm que se forma en los dientes, que no es fácil de sacar una vez que está instalado. Recuerden lo que charlábamos el otro día, son capas de células cubiertas por exopolímero que los protege, les da nutrientes. Entonces, una vez que se instalan, es muy difícil de sacar. Y si hablamos de dientes, tenemos que hablar de las bacterias cariogénicas, es decir, las que producen las caries. De vuelta son gram positivos. Están los Streptococcus, Sobrinus, mutans, todos ellos lo que hacen es iniciar las caries, es decir, ellos desmineralizan el esmalte y la dentina y después continúan otras bacterias que son proteolíticas, que siguen avanzando con la destrucción del diente. Bueno, y llegamos al intestino, donde está la microbiota más abundante de todas. Como decíamos, cuando nace el bebé, el intestino es estéril y los microorganismos comienzan a introducirse a partir de la leche materna o la leche de fórmula, da lo mismo, si bien los microorganismos son distintos. En el caso de la leche materna, básicamente son lactobacilos. ¿Qué tienen que sobrellevar la microbiota normal del tracto gastrointestinal? Tienen que sobrevivir a la acidez del estómago, tienen que sobrevivir a las sales biliares. ¿Se acuerdan que las sales biliares son tóxicas para los microorganismos que no están adaptados a esta zona? De hecho, ustedes recordarán, las utilizamos en muchas oportunidades como ingrediente de los medios de cultivo para seleccionar microorganismos entéricos, porque aquellos que no lo son se ven inhibidos. Y esto sería características bioquímicas, y esta sería una característica mecánica, el peristaltismo del intestino. Bueno, fíjense ustedes que a lo largo del tracto gastrointestinal también hay variaciones.
Si arrancamos, bueno, en el esófago la microbiota es muy similar a la de la boca. En el estómago la cantidad de microorganismos es bajo, es del orden de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Suele haber lactobacilos. A medida que vamos bajando, aumenta el número de microorganismos hasta llegar a la parte final, es decir, al colon, donde hay una enorme cantidad de microorganismos. Y esto está directamente relacionado con la variación de pH de las zonas. Es decir, arrancamos con un lugar donde el pH es 2, las condiciones no son tan apropiadas para la vida de los microorganismos, y llegamos a una donde el pH es 7. La microbiota intestinal tiene una gran cantidad de microorganismos gram negativos. Hasta ahora en la piel, en la boca, en la conjuntiva, veíamos que mayoritariamente eran gram positivos. Acá aparecen los microorganismos gram negativos. Del peso seco de las heces, 1/3 son microorganismos. Por eso insistimos tanto cuando hablamos de la contaminación que esto produce. Cada vez, y lo estoy relacionando con un tema que ya vimos anteriormente, que era el de la contaminación de las aguas. Cada vez que una cloaca es volcada al ambiente sin un tratamiento, todo esto es lo que ustedes van a volcar. Esto, en el mejor de los casos, son personas sanas. A esto se tiene que agregar lo que no es microbiota normal, porque son patógenos que tienen las personas que están enfermas. Para que vean que todo tiene que ver con todos. Bueno, una cosa que también creo que es importante destacar es que, a pesar de lo que por ahí uno en primera instancia creería, del 96 al 99% de los microorganismos de la microbiota intestinal son anaerobios estrictos. Hay muchos clostridios dentro de ellos. Solamente 1 al 4% son anaerobios facultativos. Acá están las enterobacterias, en este grupo. Lo digo porque por ahí algunas veces piensan, y Escherichia coli es el mayoritario. No, de ninguna manera. No la buscamos porque es mayoritaria, la buscamos porque es fácil de manejar en el laboratorio y porque está directamente asociada a la materia fecal. Pero no es la bacteria mayoritaria, todo lo contrario, es un porcentaje pequeño. Mayoritariamente son anaerobios estrictos. ¿Cuál sería la función de la microbiota intestinal? La producción de gases, de sustancias odoríferas, hasta ahora ustedes me dirán nada bueno. Esto sí es importante, estimulan el metabolismo de los ácidos biliares y de las hormonas esteroideas, y tienen funciones sumamente importantes en la digestión de ciertos compuestos y en el metabolismo. Sintetizan vitaminas, las bacterias, del complejo B, por ejemplo la vitamina B3, la B6, la vitamina K, la biotina. Producen una gran cantidad de enzimas digestivas, lactasas, proteasas, amilasas. La presencia en la parte intestinal de ácido láctico es generado por las bacterias del ácido láctico justamente, y esto mejora la absorción de ciertos minerales como el calcio, como el hierro y como el fósforo. Y también ayudan a generar azúcares y grasas porque permiten digerir azúcares complejos que no seríamos, con nuestras enzimas, no seríamos capaces de digerir. Y son digeridos gracias a las enzimas que aportan las bacterias. Bueno, otro ambiente que tiene una microbiota es la vagina, que es un ambiente muy apropiado para el desarrollo de los microorganismos. Es cálido, es húmedo, tiene una alta acidez producida por los lactobacillus. La microbiota típica de la vagina, a la cual se debe la acidez y por lo tanto la protección que tiene. Digamos, la vagina se protege de las infecciones en gran parte por la acidez que tiene, gracias a la acción de los lactobacilos, que antiguamente se los solía llamar
bacilos de Doderlein. Doderlein era el apellido de un médico ginecólogo que los descubrió en las secreciones normales y por eso se lo llamaban por su nombre. Por supuesto también hay, además de esa protección que tiene por la acidez gracias a las bacterias que ahí viven, la presencia del moco cervical que tiene lisozima y también capacidad antibacteriana, sobre todo de bacterias foráneas, no de bacterias contaminantes. Acá está cómo se escribe Doderlein, los lactobacilos, estáfilos, y a veces la cándida albicans puede llegar a estar en la vagina de algunas mujeres. Durante la pubertad, es decir, en una niña previa a su desarrollo, el estímulo hormonal determina la proliferación de células epiteliales y comienza a aumentar el contenido de glucógeno. Ese glucógeno es utilizado por estas bacterias que yo les digo, los bacilos de Doderlein, o sea, los lactobacilos, que lo utilizan dando como producto, lo utilizan de manera fermentativa, dando como producto final el ácido láctico. Esto produce un notable descenso del pH y esto es uno de los factores protectores de la zona. Esto ocurre durante el desarrollo. Antes de la pubertad y después de la menopausia, las condiciones cambian y se vuelve más neutro el pH de la vagina. Cuando la microbiota vaginal se altera, por ejemplo, de nuevo, por el tratamiento con los antibióticos, puede ocurrir que los bacilos, los lactobacilos sean afectados, con lo cual, al no estar presentes y producir ácido láctico, el pH de la vagina empieza a aumentar, volviéndose más neutro. Y ahí pueden desarrollar ciertos hongos, por ejemplo, cándida, sobre todo si esa persona tiene cándida como parte de la microbiota. Cuando la microbiota está competente, como decíamos antes con el intestino, las células de cándida están muy controladas. Pero si empieza a alterarse la microbiota por los antibióticos, es decir, se mueren los lactobacilos, no están presentes, dejan el espacio, y a esto se le agrega que el pH empieza a subir porque no hay transformación de glucógeno en ácido láctico, entonces ahí se dan las candidiasis. Lo mismo ocurre muchas veces en la boca, pasa exactamente lo mismo. La cándida puede estar en la boca y cuando está controlada por la microbiota normal de la boca, no puede desarrollar, pero si hay alteración, se produce lo que se llama muguet y queda la lengua como blanca, producida por la cándida, el sobredesarrollo de la cándida. Bueno, la uretra. El ambiente de la zona urinaria, acá lo que existe es un barrido de los microorganismos permanente por la orina y la vejiga debería ser estéril, excepto que haya una infección urinaria. La biota o la microbiota son nuevamente gram positivos y, bueno, cuando se producen alteraciones es cuando se producen las infecciones urinarias. Bueno, una pregunta que uno se podría hacer es si siempre la biota normal es beneficiosa o en algunas circunstancias puede transformarse en peligrosa para la salud. Y por ahí ustedes han escuchado o han sufrido una infección urinaria producida por Escherichia coli. ¿Pero cómo? ¿Escherichia coli no es biota normal? Sí, pero de intestino. Entonces, en tanto y en cuanto se quede en el intestino y no pase a la zona urinaria, no es problema. Entonces, es siempre beneficiosa siempre y cuando esté en el lugar que le corresponde. La microbiota, además de todo lo que hemos hablado hasta el momento, tiene una importancia sumamente grande como inmunomoduladora. Es decir, es como que entrena a nuestro sistema inmune desde que nacemos para que sea competente. Por eso,
si bien obviamente que es importante que los bebés se encuentren en un ambiente limpio y no se lleven cualquier cosa a la boca que los pueda perjudicar, tampoco hay que exagerar. Es importante que los niños desde pequeños se pongan en contacto con microorganismos inocuos, obviamente, porque de esa manera están entrenando a su sistema inmune. Una cosa que se está viendo a nivel mundial, pero sobre todo en los países más desarrollados, es el aumento de las alergias por un problema del sistema inmunológico justamente. Y se asocia justo a que durante los primeros años de vida se exagera con esto de que no estén en contacto con nada y por lo tanto el sistema inmune no está entrenado. Bueno, la exclusión competitiva, se la vuelvo a decir porque es una de las más importantes, también tiene que ver, como ya dijimos, en la desconjugación de ácidos biliares. ¿Se podrá vivir sin microbiota? Y ante esta situación hubo unas experiencias realizadas por Pasteur. Pasteur se preocupó por este tema, hizo unos experimentos con pollos y llegó a la conclusión de que la microbiota normal es esencial para la vida. ¿Qué hacía él? Él tomaba los huevos, los desinfectaba, hacía que los pollitos nacieran en un ambiente estéril, se los alimentaba estérilmente y finalmente los pollitos no vivían demasiado tiempo y se morían. Entonces él concluyó que la microbiota era esencial para la vida. En realidad, con el tiempo se descubrió que Pasteur tenía un problema y que los pollos se morían por deficiencias alimentarias, no por ausencia de microbiota. Experiencias posteriores, incluso experiencias que se hacen en la actualidad con animales axénicos, es decir, animales que nacen libres de gérmenes, o sea, ¿cómo se logran? Nacen por cesárea en ambientes estériles, se mantienen en lugares con aire estéril, respiran aire estéril, comen alimentos estériles, de manera tal de que nunca están en contacto con los microorganismos. Estos animalitos tienen la misma expectativa de vida que los otros animales que sí tienen microbiota. El único problema es que tienen que vivir en esas condiciones. Si ellos fueran puestos en contacto con el ambiente natural, se morirían de cualquier tipo de infección, con cualquier bacteria u hongo que para nosotros es absolutamente banal. Porque ¿qué es lo que les está fallando? El entrenamiento del sistema inmune. Se ha visto que tienen menos tejido linfoide, el sistema inmune menos desarrollado, la mucosa intestinal menos desarrollada, menos cantidad de anticuerpos y deficiencias en las vitaminas K, en la D y en el grupo de las vitaminas B, que tienen que ver con, pues son producidas por las bacterias. Pero la expectativa de vida sería la misma, siempre y cuando se mantengan en esa burbuja de condiciones estériles. Bueno, chicos, esto es todo lo que les quería comentar por hoy y los dejo con este dibujito tan simpático. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Vamos a hablar ahí sí de los microorganismos que son patógenos para el hombre. Y vamos ya terminando con esta materia.